Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que me estén escuchando, sí. Bueno, bienvenidos. Los rulos. Bienvenidos a todos a un día más de alineación, después de haber estado en una jornada sobre este importantísimo mes de diciembre. Bueno, para los que no hayan estado en esa transmisión, les recomiendo que la busquen, ¿sí? Que está con el nombre de Diciembre 2020, December 2020. Así que luego lo verán. Bueno, estamos entonces hoy relacionado a las rodillas con el tema conexión. Y uno dirá, ¿por qué hablar de la conexión en las rodillas y no hablar de la conexión en el chakra corona, que es donde nosotros solemos ubicar el concepto de estar conectado? Bien, y esto es porque una conexión no es algo que tenga que ver con otros planos o con otras dimensiones. Estar conectado. Estar conectado tiene que ver con la unión entre un polo y otro, entre un objeto y otro. Entonces, tiene que ver con ese lazo de una polaridad, una conexión entre dos objetos. Conexión viene de la palabra co, que es cum, ¿sí? Cum y nexus. Un nexo es un nodo, es un nodo o un nudo, tiene el mismo origen, de ahí viene la palabra. Entonces, una conexión significa diferentes nudos o nodos juntos, ¿sí? Cum viene de comunidad, comunión, comunicado, ¿sí? Viene de lo común, de estar conectado, de estar unido con varios. Entonces, una conexión es una comunidad o conjunto de nodos o nudos atados. Y por lo tanto, ¿cuáles son las primeras conexiones que hubo en el universo? La primera conexión es la que siempre repetimos y seguiremos repitiendo, que es lo interno expandido a lo externo y lo externo buscando lo interno. Esto es una primera conexión porque implica dos aspectos que están conectándose entre sí. Son dos nodos, dos polaridades que están conectándose e interactuando entre sí. A partir de esta primera dualidad de dos cosas conectadas, entonces empiezan a generarse multiplicaciones, se empieza a fractalizar estos dos conceptos hasta generar miles y miles de diferentes nudos. Los cuales van a estar todos conectados entre sí, ¿sí? Eso es lo que habla la conexión, de una intercomunicación entre diferentes nudos. Esto lo que hace es que se empieza a proyectar en toda la creación lo que llamamos una red, ¿sí? Esa gran red es una interacción constante de nodos, que llamamos conexión. Ahora, ¿de qué se compone un nudo? ¿Qué es lo que se enreda para que aparezca un nudo o un nodo? Para tener en cuenta esto, vamos a recordar qué es lo que hace el universo cuando se expresa. El universo está en el interior y al expresarse genera una onda de vibración. Esa vibración empieza a moverse en ondas y estas ondas se proyectan hacia toda la existencia como un océano que tiene diferentes olas a las que llamamos frecuencias. Por lo tanto, el universo, desde lo interno a lo externo, se manifiesta en función de vibraciones que se expresan en distintas frecuencias. Ya hablamos de esto en algún video anterior. Simplemente resumido, recordemos, vibración hace referencia al espacio y frecuencia hace referencia al tiempo. Como ven, no son cosas diferentes, es lo mismo. Es una sola cosa, haciendo así. O sea que, ¿qué es el tiempo y el espacio? Son simplemente dos dimensiones de una misma cosa. Entonces, cuanto más baja es la frecuencia, más lento y por lo tanto más en el pasado. Cuanto más rápida es la frecuencia, más cerca del futuro. ¿Y qué sucede con esto entonces? Esta vibración, ¿sí? Esta vibración que empieza a moverse de esta manera, llega un momento en que hace un eco y se doblega sobre sí misma. Y es como si viniera por debajo y se doblegase y volviera por arriba. Este movimiento, dependiendo de su velocidad, es lo que va a generar la sensación de energía. Y por lo tanto hace que una onda se convierta en una partícula. Entonces, este movimiento constante, ¿sí? Lo que hace es generar la energía. Y cuando la energía empieza a doblegarse sobre sí mismo, crea los patrones. Y por lo tanto la energía empieza a generar estructuras, geometría. Entonces, una de las primeras cosas que
surge aquí es que empieza a percibirse al espacio y al tiempo como polaridades energéticas, negativo y positivo. Bien, entonces, desde este punto de vista, el tiempo empieza a verse como la frecuencia y el espacio empieza a verse como la vibración. Y esto es lo que empieza a crear el ADN, la forma del ADN, la curvatura del tiempo-espacio. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer esta curvatura, los positivos de este lado se empiezan a interactuar con los negativos de este lado, como un imán. ¿Sí? Y los positivos de este lado empiezan a interactuar con los negativos de este lado. Y por eso se empiezan a enroscar entre sí. Esto es lo que llamamos doblegamiento del tiempo-espacio. Esta construcción de tiempo-espacio, entonces, cuanto más opciones empieza a manifestar, más cruces se generan. Es como lo que explicaba el otro día de se dobla, y empieza a crear muchas opciones, que es lo que conocemos como la espiral áurea, ¿sí? Que es un doblez, otro doblez, otro doblez, otro doblez, y se expande o contrae, ¿sí? Creando diferentes dimensiones. Esto da opción a muchas realidades. Y todas ellas van a estar tratando de conectar positivo con negativo. Entonces todas se van a combinar de tal manera para que todos sus positivos y negativos estén enroscados, conectados entre sí. Esto genera que la espiral se convierta como una especie de rulo que empieza a doblarse sobre sí mismo, creando lo que hoy vemos como la cadena de ADN que genera, ¿no? el cromosoma. A toda esta conjunción de tiempo-espacio intercambiando datos constantemente es lo que le llamamos un nudo de espacio-tiempo. Teniendo en cuenta esto. Todos los vínculos de vibración que existen en el universo están todos enroscados entre sí, en diferentes dimensiones. Esta interacción de energía constante, ¿sí? de estos nudos de espacio-tiempo, esta interacción constante de energía, de vibración, es lo que empieza a crear lo que podríamos decir una fuente de energía. ¿Sí? Por lo tanto, a esa fuente de energía se le llama un nodo. ¿Sí? Un nodo de información. Y este nodo es entonces un centro de información en un universo que genera millones de estos nodos replicándose por polaridad. Y por lo tanto, todos estos nodos conviven en una comunicación constante. Y por eso, a todos estos nodos que están enlazados entre sí por vibración y resonancia, le llamamos conexión, porque son una comunidad de nodos, una comunidad de nexos. O sea que los nodos son portales interdimensionales, porque por los nodos fluye toda la información de todas las dimensiones de tiempo-espacio curvándose sobre sí. Y algunos de esos caminos se extienden conectando a otro por polaridad, y a otro, y a otro, y a otro. Y la información pasa por ahí. O sea que un nodo sería como una neurona, y esas conexiones por polaridad es lo que llamamos sinapsis. O sea que a todo esto nosotros llamamos también un conjunto nodal. Que también a ese conjunto nodal le llamamos redes. O sea que todas las dimensiones que existen en el universo son simplemente vibraciones y frecuencias enroscadas entre sí como una espiral, ¿sí? Conectándose por polaridades e intercambiando información. ¿Y esto qué significa? Que nosotros también somos parte de una red. Nuestro cuerpo es una red nodal. Y nuestros chakras son nodos. Son portales interdimensionales que generan energía. Y cada humano está conectado a otro humano en una red humana. Y los humanos nos conectamos a la naturaleza en una red natural. Y la naturaleza se conecta al planeta en una red planetaria. Y el planeta se conecta con el sistema solar en una red solar. Y el Sol a la galaxia en una red galáctica o estelar. Estamos todos constantemente interactuando a través de la conexión. La conexión es la que ha generado nuestra historia y nuestra realidad. Por eso está relacionado hoy al Día de las Rodillas, porque las rodillas son las que han recorrido todo ese camino de dualidad. Entonces, cuando baja la temperatura, parece que nada que ver, pero cuando baja la temperatura, la vibración empieza a ser más lenta. En realidad, la razón por la cual hay baja temperatura es porque los átomos se mueven más lentos. La razón por la cual hace más calor es porque los átomos se empiezan a mover más rápido. La única diferencia es la vibración. Por lo tanto, ¿qué suele pasar también
cuando las cosas se enfrían, ¿sí? Que se contraen. Es como si el espacio entre los átomos se redujera, podríamos decir, como conteniéndose. ¿Y qué pasa cuando hay calor? Que los átomos se expanden y las cosas se expanden, se agrandan. Bueno, entonces lo que sucede es que lo siguiente. Los nodos del tiempo-espacio hacen lo mismo. Se reducen y contraen cuando hay baja vibración y se expanden y se abren cuando hay alta vibración. O sea que un nodo, que es un centro de información, comparte información cuando es un nodo flexible. Pero si no es flexible y se contrae, se convierte en un nudo. Por lo tanto, esto es lo que podemos interpretar, de que cuando tengo baja vibración, mis chakras se cierran. Y cuando tengo alta vibración, mis chakras se abren. O sea que cuando yo vibro bajo, pierdo ¿la qué? La conexión. Y cuando vibro alto, recupero la conexión. Y es por esto que estamos hablando de elevar la vibración. Todo el tiempo hablamos de subir la vibración, de elevar la vibración. No tiene que ver con que vamos para arriba. Elevar la vibración no tiene nada que ver con ir para arriba a otra dimensión superior. Elevar la vibración lo único que hace es descomprimir el tiempo y el espacio. Baja vibración es estar triste, para adentro, deprimido, mal, enojado, con ira. Y estar con alta vibración, estar contento, feliz, alegre, con energía para hacer cosas. Otra forma de saber que estoy vibrando bajo es cuando no siento conexión con nada. Cuando pierdo la conexión con las cosas. Cuando no puedo sentir, cuando no puedo interactuar con los demás. Pero ¿qué sucede? Si yo bajo del todo mi vibración, lo que sucede es que el nudo se distorsiona y se rompe, se quiebra. Se quiebra generando un daño interdimensional, que es lo que llamamos oscuridad, sombra, lo malo. Es una crisis. ¿Y qué pasa si yo, al revés, estoy demasiado con alta vibración? Me expando tanto que se disuelve la conexión. Se disuelve, y ya tampoco me puedo conectar con nada, porque desaparezco. Por lo tanto, para mantener la conexión, hay que mantener los nexos, los nodos. Por lo tanto, tiene que ser flexible, pero equilibrado. Bien. Entonces, en nuestra tarea planetaria, que estamos por hacer, la conexión de los nodos de la Tierra, la conexión de los nodos del planeta, lo que implica esto es que una nueva energía quiere entrar a la Tierra, ¿sí? Y esa nueva energía que quiere entrar a la Tierra no puede entrar si los nodos de la Tierra están anudados, si los nodos de la Tierra están detenidos, atrapados en el tiempo del pasado, atrapados en una visión antigua. Por eso necesitamos descomprimir los nodos de la Tierra, elevando su vibración, como elevando el calor, ¿sí? Elevando su vibración, su conciencia, para que esta nueva información pueda penetrar y transformar la información de los nodos. Nuestra gran tarea, entonces, es reconocer de que, así como cada persona necesita abrirse a algo nuevo, la Tierra también necesita abrirse a algo nuevo. Imagínense en su propia vida, ¿sí? Imagínense que entra una nueva persona en su vida, alguien que les va a traer algo nuevo, algo transformador, ¿sí? Una información nueva que están esperando recibir. Pero todos sus chakras, sus nodos, están cerrados. Entonces tengo miedo a una nueva relación con alguien, tengo miedo a lo que me pueda decir. Tengo tantos miedos que estoy cerrado y no puedo recibir esa información. Y entonces esa persona pasa y se va. ¿A cuánto nos habrá pasado esto? Bueno, todo lo que estamos por vivir ahora, con el Sol, con el eclipse, con la alineación del polo magnético norte con el polo físico norte, la conjunción Júpiter-Saturno del 21 de diciembre en Acuario, todo eso nos está entregando una fuerza energética que nos va a atravesar. Pero la Tierra tiene sus nodos cerrados. Están tan comprimidos que esa energía nos va a pasar por encima. Y no la vamos a lograr aprovechar ni absorber si no estamos abiertos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para elevar la vibración de todos esos nodos. ¿Y para eso qué hay que hacer? Cosas como las que estamos haciendo cada día. Alineación, coherencia, trabajo interior, comunicación de todos los chakras. Cuando hayamos hecho todo este proceso, hayamos terminado este proceso, en agosto del año que viene, es cuando vamos a trabajar sobre todos los chakras de la Tierra, todos juntos, habiendo hecho todas las alineaciones. Así que las tareas que estamos haciendo día a día con esto, y las tareas que ustedes estarán haciendo con otras personas, con otras
con maestros espirituales, con terapeutas. Todo lo que estén haciendo con otras personas y conmigo acá es para prepararnos para ese momento. La reconexión de la red de conciencia planetaria es esto, es trabajar en nuestras trabas y nodos históricos que tenemos en nuestras creencias, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Y recordemos, los nodos no necesitan energía, necesitan coherencia. Porque si enviamos energía desde la incoherencia, no pasa nada, no sirve. And remember this. Por eso nosotros tenemos que trabajar la coherencia. Porque la única forma de alinear algo que está incoherente es con coherencia. Así que tenemos tiempo todavía. Pero esto es parte de la preparación. ¿Sí? Entonces, entendemos, espero que se entienda lo que significa conexión. Entonces, una de las cosas que se va a hacer en todo esto es justamente abrir las puertas del tiempo y del espacio. Por eso el inicio, ahora lo entiendo yo, incluso yo ahora mismo lo estoy entendiendo también. El portal del tiempo fue lo que empezó este año, en febrero de 2020, y el portal del espacio es donde vamos a cerrar el 22 de febrero de 2022. Así que estamos trabajando dentro de esa puerta. Fíjense lo que estamos haciendo. La gran puerta del tiempo y espacio empezó en febrero del año pasado hacia febrero del 2022, durante ese periodo. Y en el medio, ¿qué vamos a hacer? Coherencia. Cada día estamos trabajando en el aspecto de la coherencia. Entonces, cuando me pregunta la gente, ¿cómo trabajo mi coherencia? Es lo que estamos haciendo día a día. Bien. Así que, a seguir. Toda la conexión que se produce es a través del tiempo y el espacio. Por eso estamos acá, para trabajar sobre nuestra historia personal y colectiva. Porque las trabas que hay en la Tierra son a causa de pensamientos e historias colectivas. Vamos a la información de hoy. La vibración de hoy es You. La afirmación es yo soy la dimensión del tiempo. Justo. El código del día es el cubo truncado. La figura nace de la ruptura de los vértices de un cubo, dejando aparecer 8 nuevas caras triangulares, dando así un total de 14 caras, 8 triangulares y 6 octagonales, con 36 aristas y 24 vértices. Así, el cubo manifestador de la energía interdimensional en la materia da lugar al patrón energético que canalizará todos los aspectos posibles del ser, creando la personalidad, emociones, atributos y todos sus vínculos con los demás seres. Vamos a la línea.